hablar acerca de los reinos de la naturaleza, es necesario saber qué se entiende por reino. En términos biológicos y taxonómicos, los reinos biológicos son los grupos o clasificaciones de los seres vivos, las cuales se separan de acuerdo a su proceso evolutivo y, por supuesto, a partir de sus características. A medida que los científicos comprenden más y con mayor detalle las características de los seres vivos, nuevas posibilidades de clasificación aparecen y antiguos supuestos se consideran obsoletos. Por esta razón existen diversos sistemas de clasificación en los reinos biológicos, pero la clasificación más conocida es la de los 5 reinos, y es la siguiente: animal, plantae, fungi, protista y monera. El primero que distribuyó a los seres vivos en 5 grandes reinos fue el ecólogo norteamericano Robert Whittaker. El reino animal. Como todo eslabón de la compleja y sorprendente cadena evolutiva de los seres vivos, el reino de los animales cuenta con una gran importancia. Cada una de las especies que pertenecen a este reino juegan un papel impredecible dentro del correcto funcionamiento del ecosistema que habita. De esta forma podemos hablar de la importancia del reino animalia en términos ecológicos, pues cada especie está directamente relacionada tanto con sus presas como sus depredadores, en círculos de transformación de energía y de equilibrios del hábitat, en que desarrolla y cumple con sus funciones vitales. Como podemos comprobar, resulta complejo determinar un solo fin la importancia del reino de los animales, yendo más allá de la pequeña y limitación visión que podemos tener los seres humanos con respecto a la existencia de los diferentes grupos animales. Como su propio nombre indica, se reúnen todas y cada una de las diferentes especies de animales agrupadas en un sistema jerárquico, en función de los caracteres homólogos que comparten entre sí. De esta forma, los animales constituyen una rama grande, antigua y bien definida dentro del árbol evolutivo de la vida, la cual se originó hace unos 600 millones de años. La zoología es la parte de la biología encargada del estudio, teniendo como alguno de sus objetivos principales el descubrir todas las especies animales que existen, reconstruir sus relaciones evolutivas y reflejar dichas relaciones en la construcción de un tema taxonómico. Algunas características del reino animal son seres heterótrofos, cuenta con diferentes sistemas de locomoción, tienen una morfología y tamaño complejos, cuenta con un complejo de sistema nervioso, cuenta con un sistema endocrino, tiene sistemas circulatorios, cuenta con un complejo proceso de respiración. El reino Plantae. Este reino cuenta y se basa de todas las plantas acuáticas y terrestres y algunos tipos de algas. Este reino también se le llama como el reino vegetal, cuenta con más de 390,000 especies. Esto hace que sea el segundo más grande de los 5 que hay. Algunas características sobre este reino es que son organismos fotosintéticos. Esto quiere decir que convierten el agua y el CO2 en azúcares y oxígeno. Presentan una enorme capacidad de adaptación. Otra característica es que son organismos multicelulares y eucariotas. Y ya por último, que son organismos parasitarios. Esto significa que no todos se nutren a partir de la fotosíntesis. El reino fungi. El reino fungi es uno de los grupos en que la biología clasifica las formas de vida conocidas. Está compuesto por más de miles de especies diferentes de hongos, entre las que figuran levaduras, mohos y setas, y que comparten características fundamentales como la inmovilidad, la alimentación heterótrofa y ciertas estructuras celulares. Características del reino fungi: se reproducen mediante esporas, absorben alimentos del ambiente, crecen como hifas, poseen pared celular y carecen de movilidad propia. Su clasificación del reino fungi se ha cambiado a lo largo de la historia de la biología, a medida que se desarrollan mejores técnicas de reconocimiento y se distinguen a los hongos de otras formas de vida que se les asemejan. Su nutrición es heterótrofa, o sea, no pueden generar su propio alimento como las plantas, sino que deben descomponer la materia orgánica proveniente de otras formas de vida vegetal o animal. La reproducción del reino fungi
es sexual y asexual, siempre a través de producción de esporas, formas resistentes al medio ambiente que cuando se dan las condiciones óptimas terminan y crean un nuevo ejemplar de un hongo. Reino monera. El reino monera, de la palabra moneres, que es igual a simple, o reino monera, está constituido por organismos procariotas, esto es, seres unicelulares carentes de núcleo definido y con tamaños comprendidos entre 3 y 5 micrómetros, dentro de los que se encuentran las bacterias. El reino monera está formado por los organismos más antiguos, extendidos y numerosos en la Tierra, presentes en todo tipo de ecosistemas, tanto acuáticos como terrestres. Son organismos cuya forma de nutrición pueden ser autótrofa o heterótrofa, parásita o saprófita. Además, estos seres pueden encontrarse de manera aislada o formando colonias como consecuencia de la división celular sin posterior separación de las células descendientes. Estructura de los componentes del reino monera: cápsula bacteriana, pared bacteriana, membrana plasmática, citoplasma, espacio periplásmico, ausencia de núcleo, endospora bacteriana, pili y bínfrias, flagelos, ribosomas y cuerpos de inclusión. Su clasificación antes eran de dos tipos organismos eubacterias y organismos arqueobacterias. Sin embargo, posteriormente se llegó a la conclusión de que las segundas tenían una historia evolutiva totalmente independiente de las bacterias y pasaron a considerarse como dos grupos separados, arqueas y bacterias. Así, esta es la clasificación del reino monera: arqueas, bacterias y cianobacterias. Reino protoctista. Este reino está formado por organismos que presentan características que no les permiten clasificarse en los otros 4 grupos, que son los de bacterias, hongos, vegetales y animales, debido a que sus miembros tienen una gran diversidad de formas, tamaños, alimentación, hábitos, etc. Por lo que es muy difícil especificar las propiedades que lo definen. A continuación mencionaré algunas generalidades de estos. Presentan células eucariotas, pueden ser unicelulares, coloniales o pluricelulares, simples, sin tejidos especializados, con nutrición autótrofa o heterótrofa, reproducción asexual y sexual, viven en medios acuáticos y terrestres como parásitos o simbiontes, son microscópicos y macroscópicos, con respiración aerobia y anaerobia, entre otras. El reino protoctista es un grupo parafilético. No contiene a todos los descendientes de un antepasado común y agrupa a un conjunto muy diverso de organismos, generalmente unicelulares o pluricelulares, simples que no forman tejidos, tanto autótrofos como heterótrofos. Su enorme variedad hace que sea difícil caracterizarlos, excepto en los rasgos comunes de todo ser eucariótico, o sea, poseedor de células con un núcleo celular definido. La clasificación de los protoctistas es donde el reino de los protoctistas tradicionalmente se divide en supergrupos muy distintos entre sí. Estos grupos son arqueoplastidos, cromoalveolados, rizarios, excavados, unicontos. Los protoctistas son un grupo diverso y difícil de clasificar, pero fundamental para el surgimiento de la vida tal como lo conocemos. Fueron los primeros organismos eucarióticos en surgir en los mares primitivos de la Tierra y a partir de ello la vida tomó diversos rumbos evolutivos y originó el resto de los reinos eucarióticos, plantas, animales y hongos. Los protoctistas constituyen un peldaño previo y relativamente común a todas estas formas de vida eucarióticas, incluida la humana, y su estudio es también el estudio de las eucariogénesis, es decir, de la aparición del núcleo celular en la historia evolutiva de los procariotas primitivos.